Bueno, entonces, a ver, ¿esta vaina funciona? Creo que sí. Listo. Bienvenidos. Espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar un poco ya con lo que es la parte temática del curso, como les había dicho. Un poco haciendo referencia a esos tres grandes módulos que habíamos hablado al principio, como en la clase pasada, en la introducción. Un poco hablamos de que teníamos como tres grandes cajas. La primera, que es la parte de topografía, la segunda, que son las nuevas tecnologías, y la tercera, que es análisis espacial. Ustedes se van a dar cuenta que esto es como una historia. Temática es una historia que yo voy a sonar a veces como casi rayado y que repite y repite y repite, pero es para un poco que vean que esto al final es una historia completa. Y parte de esa historia nos implica adentrarnos un poco en lo que es la topografía. Y la topografía, como yo les decía en la clase pasada, es como si nosotros abriéramos una caja, ¿listo? Una caja y dentro de esa caja hay dos cajitas metidas, ¿bien? Separadas entre ellas. Una es altimetría y otra es planimetría. Entonces, si uno, nomás con esas dos palabras uno trata de descifrar, uno podría decir algo al respecto. Altimetría, metría alti, ¿sí? Medición de alturas. Y planimetría, metría, plani, medición de planos. ¿Listo? Esa segunda es un poco no tan intuitiva porque ¿cómo así que vamos a medir planos? Al final sí va a ser eso, pero ya vamos a ver qué es lo que vamos a medir sobre los planos. Entonces la idea de estas primeras 2 semanas es un poco adentrarnos dentro de lo que es la altimetría, pura medición de alturas. Es decir, si yo estoy en esta parte del salón y alguien, o allá está su compañero en la última fila, y yo quisiera saber cuál es la diferencia de altura entre esta parte baja y esa parte alta del salón, lo podría medir. Y eso es parte de lo que vamos a hacer a medida que pasen las clases. Entonces, ¿cómo va a ser más o menos que vamos a desarrollar este módulo? En principio, vamos a ver como todos esos conceptos básicos, ¿listo? ¿Qué significa altimetría? ¿Por qué queremos medir las alturas? Pero después vamos a adentrarnos un poquito a realmente saber o entender para qué las medimos y cómo calculamos todo lo que hace referencia a la diferencia de alturas. ¿Listo? Entonces, en principio, lo que nos va a tomar esta clase es entender por qué medimos las alturas. ¿Listo? Y prepararnos completamente para medir las alturas. ¿Eso qué incluye? Eso incluye una parte de poder descifrar un poco o poder escoger cuál equipo vamos a utilizar, porque yo aquí les traje en la primera clase varios equipos y les dije, estos son equipos o muy avanzados o no tan avanzados y tienen diferentes aplicaciones. Para medir alturas, que les voy haciendo un spoiler, vamos a tener varios equipos que nos permiten medir las alturas. Ahora, ¿cómo vamos a seleccionar el más adecuado? Eso lo vamos a ver en su momento. Una vez estamos listos para medir y entendemos para qué queremos medir las alturas, ahora sí vamos a hacerlo. Y esto es un punto en donde vamos a mirar varias técnicas, donde vamos a entender qué significa, dónde yo pongo el equipo, dónde deben ir las personas que me van a asistir en esta medición, pero no es lo más importante. Medir es fundamental y es algo importante, pero lo más importante es cómo esos datos los que yo estoy midiendo o los que estoy recolectando en campo los voy a procesar para producir o para tener una respuesta al problema que estoy teniendo. ¿Listo? Que es simplemente cuál es la diferencia de altura entre esta parte del salón y la parte más alta. Eso podría ser el problema que tenemos acá. Queremos saber la diferencia de nivel, la diferencia de altura entre esas dos partes. Y por último, vamos a, en todas estas clases de altimetría, ir dándoles tips para que ustedes cuando lleguen allá al BOO a hacer sus mediciones, no lleguen con 4 metros de error. ¿Listo? Es decir, que no me digan que la diferencia de altura de aquí a allá, en vez de ser, no sé, digamos 60 centímetros, es 3,6. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque pasan cosas, pasan cosas.
La persona que está midiendo leyó mal el número, confundió unos decimales. El cadenero, que es la persona que les asiste, cogió esa regla gigante, que en realidad no es una regla gigante, ya vamos a saber cómo se llama, cogió esa mira y no la mantuvo vertical, la puso con un ángulo en específico. Entonces, al no tenerla totalmente vertical, estamos generando error. Entonces, todo eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Vamos a empezar desde los elementos más básicos hasta entender realmente cómo calculamos todas las alturas, las diferencias de alturas y para qué nos van a servir. Bueno, entonces, antes de empezar, yo quisiera que pensáramos un momentico en algún terreno que ustedes estén familiarizados, ¿cierto? Puede ser la finca del tío, la finca de la tía, puede ser el bobo, si quieren algo un poquito más cerca, puede ser ese terreno allá, si lo conocen, si se han ido a echar algún día allá o de pronto les parece muy peligroso, no, uno no sabe. Pero cualquier terreno, ¿listo? Y extráigalo un momentico, solo el terreno, así como este cubo que está acá. Dejemos el ejemplo del bobo como para que sea un poco más práctico y que todos sabemos en este momento qué es. Si yo miro el bobo en ese cubo, o sea, extrayendo esa parte del bobo, y lo miro desde diferentes planos, es decir, desde arriba, como esta vista superior es, hagan de cuenta como si estuvieran en un helicóptero muy alto, y entonces están mirando hacia abajo. Esa es la vista superior. Bien, la vista lateral, que pueden tener una vista lateral derecha, una vista lateral izquierda, lo están mirando desde el lado. Si nosotros tenemos esas tres vistas, ¿a ustedes qué se les ocurre? ¿Qué mediciones básicas podríamos obtener ahí? ¿Qué se les ocurre? ¿O cuáles se les ocurre? El área es una de ellas, sí. La distancia, pero hay varias distancias. ¿Cuál distancia? O sea, se refiere a esta. Si yo tengo un punto acá y un punto acá, ¿listo? ¿Esta distancia? ¿Listo? ¿Quién más? El perímetro, pero el perímetro es más como una consecuencia de medir las distancias, ¿no? Porque una vez tengo las distancias, pues puedo hallar el perímetro, pero sí, se puede hallar el perímetro. La pendiente también se puede obtener. Lo que pasa es que, al igual que el perímetro, es una consecuencia de medir algo más básico. Los ángulos es muy importante. Entonces, fíjense que si yo quisiera poner todos esos que han mencionado, podría de la siguiente manera. Digamos que yo marqué un cuadrado o algún polígono en específico dentro de el bobo y voy a medirlo. Entonces puedo medir esa distancia que marqué de primeras, puedo medir esta otra distancia, puedo medir esta otra distancia, puedo medir esta otra distancia. ¿Listo? Distancias horizontales. Ahora, si tengo esas cuatro distancias, eventualmente, ¿qué podría sacar? Que ya lo mencionaron. El perímetro, el área, ¿cierto? Ahora, falta una, que es la más importante, que es lo que vamos a hacer hoy. La altura. El volumen también, Claro, porque si esto es algo tridimensional. Entonces aquí lo estamos viendo en vistas, que son 2 dimensiones, pero al final, si tenemos todas las mediciones, podemos calcular volúmenes. Y parte de lo que hacen en alguna rama de la topografía es calcular volúmenes de extracción, por ejemplo. Entonces, aquí yo puedo las distancias, el perímetro, la altura, pero la diferencia de altura es lo que nos va a tomar estas clases de aquí en adelante, estas 4 clases más o menos. Entonces, si yo tengo un punto acá abajo, ¿cierto? Este punto A y este punto B, yo podría saber la diferencia de altura midiendo esta distancia vertical. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, medir estas distancias verticales. Por eso le decía, ¿cómo es su nombre? David, que hay varios tipos de distancias. Entonces está una distancia vertical, una distancia horizontal, una distancia inclinada, que las vamos a entender un poco a poco, pero en términos prácticos, lo que nos va a tomar de aquí en adelante son las distancias verticales. Ahora, la pendiente es una consecuencia de medir las distancias. ¿Por qué? Porque la pendiente puede ser este ángulo de acá
Y ese ángulo uno lo puede hallar teniendo esta distancia horizontal, ¿cierto? Y esta distancia vertical. Entonces, es una consecuencia de medir eso. Y otra cosa que es supremamente importante es que vamos a necesitar o vamos a tener estos ángulos. Bueno, y estos ángulos combinados con las distancias es lo que nos va a permitir de alguna manera generar las coordenadas de todos los elementos dentro del espacio. Entonces, si yo, por ejemplo, sé mi coordenada y mido la distancia aquí a su compañero y el ángulo, podría eventualmente trasladar mis coordenadas para obtener las coordenadas de él. ¿Bien? Eso lo vamos a ir viendo. Pero lo que quiero que vean es que si ustedes quisieran resumir de alguna manera lo que vamos a hacer en geomática de aquí hasta el primer parcial, uno podría decir medición de distancias, ángulos y alturas. Ya está. Eso es lo que vamos a hacer. Medir distancias, ángulos, alturas. Ahora, no tan simplificado como eso, ¿sí? O sea, es como resumiendo, pero realmente lo que vamos a hacer es mucho más allá. Vamos a medir, pero también vamos a resolver y vamos a espacializar las cosas dentro de nuestro entorno. Entonces, vamos a tener ciertos puntos, por ejemplo, vamos a hacer estos puntos de acá, le vamos a obtener las coordenadas a partir de esas mediciones. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, esta parte, yo no sé, ¿ese amarillo se está viendo bien? Creo que no, ¿cierto? Venga, a ver cuál me funciona mejor. ¿El azul de pronto? ¿El azul funciona mejor? Un poquito, listo. Entonces, esta parte de medir las alturas es lo que vamos a empezar a ver a partir de este momento. Entonces, en términos prácticos, en términos prácticos, uno podría decir que la topografía plana se divide en las dos ramas que les he mencionado. Entonces, por un lado, la altimetría, en donde lo que vamos a hacer es tener en cuenta las diferencias de alturas o las diferencias de nivel, bueno, entre diferentes puntos de un terreno. Entonces, yo estoy aquí, quiero saber la altura de ese punto, la altura de ese punto, y desde aquí yo podría, deberíamos hacer ese intento la próxima clase, que tengamos aquí, mandar a alguien allá y medir hasta allá. Vaya pensando quién se quiere voluntariar para eso. Nadie ha puesto. Entonces, pero en términos prácticos lo que vamos a tener es que la altimetría tiene en cuenta esas diferencias de nivel. Y vamos a, para eso, tener unos conceptos básicos que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Pero lo otro es que en la planimetría, acuérdense que yo les decía, metría, planio, planimetría, medición de planos. Aquí en la medición de planos, vamos a tener que hacer un supuesto fuerte. Y ese supuesto fuerte, para poder medir distancias, para poder medir ángulos, para poder obtener áreas, es que vamos a tener un supuesto fuerte que es que la Tierra es plana. Y yo no sé si aquí de pronto hay algún terraplanista, pero lamento decirle que la Tierra no es plana. ¿Listo? Entonces, hacemos un supuesto muy fuerte, haciendo correcciones por curvatura, por refracción, etcétera, etcétera, pero todo lo que hagamos en esta parte de planimetría tiene ese supuesto gigante y es que estamos midiendo sobre un plano. Bueno, ¿eso qué implica? Eso va a implicar muchas cosas más adelante. Cuando estemos en análisis de información geográfica, los diferentes sistemas de coordenadas están basados también en asumir que la Tierra es plana. Ya llegaremos, explicaremos cómo es que están asumiendo eso y hacemos las transformaciones así bien interesantes. Entonces, adentrándonos ya en lo que sería altimetría, nosotros en términos prácticos queremos saber las diferencias de nivel o las diferencias de alturas en 300 puntos dentro de algún terreno. Eso es más o menos lo siguiente. Yo digo, estoy en un terreno, ¿cierto? Creo que lo voy a hacer mejor con rojo. Perdón. Estoy en un terreno y quiero saber la diferencia entre este punto A y este punto B.
Lo simplifico en 2 puntos, pero esto puede ser muchos puntos, muchos puntos. ¿Listo? Acá, acá, acá. ¿Bien? Pero para eso necesitamos saber 3 conceptos básicos. 3 conceptos básicos que yo esperaría que es lo que se lleven de esta clase en el momento que salgamos a las 10:45. Y es el primero, el concepto de nivelación. La nivelación es la operación, es el procedimiento por el cual nosotros vamos a ir levantando esas diferencias de alturas. ¿Listo? Si yo armo aquí el equipo, utilizo las miras, tomo unos datos, estoy haciendo una nivelación. ¿Bien? Si recorro un circuito, que también los vamos a ver, estoy haciendo una nivelación. O sea, toda operación que implique medir diferencias de alturas se le llama nivelación. Bueno, y con esa nivelación esperamos obtener las cotas de todos los puntos. Segundo concepto clave. Las cotas. La cota es la distancia vertical desde un plano de referencia arbitrario que llamamos datum. ¿Listo? Es la distancia vertical desde nuestro datum hasta el punto en el que estoy midiendo. Bueno, entonces, 3 conceptos: nivelación, cotas, datum. Nivelación, proceso por el cual medimos las alturas en ciertos puntos. Cotas, alturas o distancias verticales desde el plano de referencia hasta el punto. Y datum, que es nuestro plano de referencia. ¿Bien? En este punto ustedes dirán, uy, no me imagino cómo es esto realmente. Pueden decir eso, o ya la captaron. También puede pasar. ¿Cómo se vería esto gráficamente? Más o menos esto sería así. Yo tengo un terreno, voy cambiando de terreno cada vez, y entonces voy tomando, o voy midiendo, o haciendo una nivelación a lo largo de ese terreno para obtener las cotas de cada uno de esos puntos. En términos prácticos, las cotas van a ser una distancia vertical, ¿cierto? Hacia mi dato. ¿Ya? Borro. Datum. ¿Listo? Entonces, ese plano de referencia arbitrario, la distancia entre ese plano y el punto, más o menos es por dentro de la Tierra, esa es la cota. ¿Bien? Esta distancia vertical. 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 ¿Listo? Esas son las cotas, la distancia vertical. Ahora, con respecto a un datum, ese datum puede ser arbitrario o no puede ser arbitrario. ¿Por qué digo que no puede no ser arbitrario? Ustedes han pasado, yo estoy seguro que sí, uno siempre que va en carretera uno se da cuenta cuando va llegando a un pueblito, entonces está el letrero de Néctar, ¿no? Entonces, bienvenido a XXX, o bueno, Néctar aquí en Cundinamarca y por fuera otro me imagino, no sé. Bienvenido a tal, y les da población tanto, temperatura tanto, y les dice otra información. ¿Qué les dice? Altura. ¿Y en la altura qué les dice? ¿Tantos qué? Metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? Entonces, ese nivel del mar es un dato. Entonces, cuando les dicen que el pueblo está a 1600 metros sobre el nivel del mar, quiere decir que esta distancia vertical son 1600 metros. ¿Listo? El pueblo está aquí. Lo dibujé más como una ciudad, pero bueno. Es que no están viendo ahí. Grande. ¿Cómo hago aquí para... A ver si puedo mover eso. Aquí. ¿Listo? Entonces, quiere decir 1600 metros la distancia vertical entre el nivel del mar y el sitio donde está ese pueblo. Bueno, ahora, eso suena a grandes rasgos, porque en realidad lo que vamos a hacer es cada una de esas cosas en espacios más pequeños, en el bobo, aquí en el salón, en cualquier lugar donde necesitemos
hallar las diferencias de alturas. Entonces, nivelación, cotas, datum. ¿Para todos es claro eso? ¿Sí? ¿Clarísimo este esquema? ¿Sí? Señor. Y para determinar que el pueblito estaba a 1600 metros, ¿tuvieron que hacer la nivelación desde el nivel del mar o utilizaron otros métodos? Ya le voy a contar. Es una gran pregunta. Porque nosotros cada vez que hacemos una nivelación, yo podría obtener cotas aquí dentro del salón, si quisiera, con respecto al nivel del mar. Pero eso implica algo en específico, una referencia como tal. Y esas referencias, ya vamos a hablar en 5 o 6 diapositivas más sobre eso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Dime. Sí, tal cual. Tal cual. Tal cual. Uno puede poner un plano de referencia propio si quisiera. Pero ya vamos a hablar más en detalle sobre eso. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Todos clarísimos? A mí lo que me pasaba cuando yo veía estos conceptos era que yo no entendía, bueno, ¿cómo voy a hacer para medir esto dentro de la Tierra? ¿Sí? Es que se van a dar cuenta que no vamos a medir dentro de la Tierra, es indirectamente. Y así vamos a obtener esas mediciones. Pero ya vamos a llegar allá. Entonces, en este punto, ay Dios, a ver. En este punto, ustedes me dirán, bueno, Orlando me ha dicho datum, nivelación, cotas, pero a mí, ¿para qué me va a servir esto de aquí en adelante? ¿Sí? A mí, en mi vida, ¿para qué me va a servir? De hecho, dentro de nuestro ejercicio profesional, ya sea para civiles o ya sea para ambientales, lo siento para los mecánicos que están por acá, pero ahí, por ahí, no sé, no, pero yo creo que sí uno lo utiliza bastante. Entonces, solo que no se me ocurre en este momento un ejemplo, pero en términos prácticos, uno diría, bueno, imagínense, por ejemplo, si en una construcción, ejemplo, este edificio con el W, que antes no existía este puentecito de acá, fíjense, que conecta el quinto piso del ML con el quinto piso del W. Imagínense si la persona que estuviese haciendo la nivelación tiene error de ni siquiera metros, centímetros. ¿Qué pasaría con eso? Bailas, ¿cierto? O en un puente vehicular. ¿Qué pasa si llego con cotas diferentes? O en excavaciones de túneles. ¿Qué pasa si llego con cotas diferentes? O miren esta imagen de aquí a la izquierda. Aquí claramente hicieron su levantamiento, cotas, diseños, construcción, pero entonces no tuvieron en cuenta que podría inundarse y se inundó. ¿No se acuerdan? Bueno, no sé, ustedes, bueno, no, pero somos más o menos de la misma, creo. En Chía, ¿se acuerdan hace unos años que llovió muchísimo, muchísimo, muchísimo y se inundó la parte que pasa por la Universidad de La Sabana? Es como una curvita ahí, terrible. Entonces, más o menos pasa eso. Entonces, obtener alturas, obtener cotas, obtener diferencias de nivel para diseños es bastante relevante, es muy, muy importante, porque si yo voy a poner las placas de los edificios a cierta altura, yo necesito partir de una cota en el terreno, ¿listo? Entonces, esta cota en el terreno y ya sé las diferentes cotas de los distintos edificios. O a los ambientales, Camilo les va a contar una historia de cómo a él le tocaba trabajar en una planta de tratamiento y entonces necesitaban este tema de la altimetría. ¿Listo? Pero tal vez una de las cosas más importantes que nos podemos llevar de esta aplicabilidad o esta aplicación de la altimetría en todas nuestras áreas son lo que ustedes ven en la imagen de la derecha, que son las curvas de nivel. ¿Listo? ¿Qué hacen las curvas de nivel? Básicamente lo que vamos a hacer es representar las alturas de un plano tridimensional de la vida real
en un plano de 2 dimensiones, más o menos como lo que ven acá. Entonces vamos en ese plano, que puede ser una hoja de papel, un mapa, vamos a representar cómo van variando las alturas a lo largo de ese terreno. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a poner el punto más alto, en este caso, este ejemplo es 88. Ese punto más alto lo vamos a representar con un punto en específico. ¿Listo? Este punto de acá. ¿Bien? La cota de ese punto es 88 metros. Piénsenlo como metros sobre el nivel del mar si les queda más fácil en este momento. Bueno, 88 metros sobre el nivel del mar. Ahora, nosotros vamos a definir el intervalo de esa variación que vamos a mostrar dentro de esas curvas de nivel. Es decir, yo quiero hacer mis curvas de nivel cada 20 metros, cada 5 metros, cada 10 metros. Entonces, en el caso de este ejemplo, vamos a poner cada 20 metros. ¿Listo? Entonces, el punto más alto siempre va a estar representado con ese punto y después voy a empezar a hacer curvas de nivel cada 20 metros. Fíjense, toda esta área de acá, ¿cierto? Toda esta área de acá me está representando que estoy, si lo quisiéramos ver así, sobre el nivel del mar, 0 metros sobre el nivel del mar. Ahora, siguiente curva, 20. Entonces vamos a hacer esta curva de acá. Esta de acá, ¿listo? Entonces, la primer curva nos representa toda esta área, ¿cierto? Nos representa que estamos entre 0 y 20 metros. Y si lo vemos desde arriba hacia abajo, lo mismo. Toda esta área, entre esta curva 80 y el 88, pues nos dice que estamos entre la cota 80 y la cota 88. Y así para cada uno de esos intervalos. Entonces vamos haciendo una curva con cada criterio que cada uno seleccionó. Cada 5 metros, cada 10 metros, cada metro. Esto es muy, muy importante para el diseño de vías. Por ejemplo, cuando lleguen allá al diseño de vías, les toca utilizar las curvas de nivel para ir haciendo el diseño de la vía. Bueno, entonces, eso es uno de los conceptos más importantes que podrían llevarse de esta clase, además el de nivelación, datum y cota. Bueno. Ahora, yo les decía, nosotros para medir vamos a necesitar varias cosas. Uno de esos, o una de esas cosas, es saber nuestro punto de referencia. Bueno, nuestro punto de referencia puede ser un punto ya conocido, que tenga una altura determinada, ¿cierto? Pero no muchas veces, cuando entremos a medir, vamos a encontrar esos puntos. ¿Listo? No siempre los vamos a encontrar. Por ejemplo, si yo llegara a este momento con un nivel aquí y con mis miras, no los voy a encontrar. No hay un punto de referencia aquí cercano. Entonces, ¿qué hago? Me siento a llorar y digo que no puedo hacer la nivelación. No. ¿Cierto? Lo que hacemos generalmente es establecer unos puntos de referencia locales o unas referencias locales, que es lo que nos preguntaba tú, ¿cierto? Allá, su compañera, ¿cierto? Tú nos preguntabas de los planos arbitrarios. Entonces, al establecer un punto como referencia, yo llego aquí y digo, ¿sabe qué? Voy a establecer este escalón de acá o esta esquina de acá como mi punto de referencia inicial. ¿Listo? Entonces, eso automáticamente está creando el plano arbitrario que nos mencionaba ella. ¿Listo? ¿Cómo es tu nombre? Sara, que nos mencionaba Sara. Entonces, cuando Sara preguntaba del plano de referencia arbitrario, es esto, es de llegar y decir, listo, este punto aquí es mi punto de referencia. Ahora, ese punto de referencia va a tener ciertas condiciones. Una de esas condiciones es que yo no lo voy a poder mover. ¿Listo? Todos los levantamientos que yo haga, aquí por lo menos en este salón, van a estar referenciados con ese punto y ese punto no se puede mover. Entonces es mejor dejar un punto en el piso y no dejar un punto en la mesa, que yo podría mover la mesa y entonces en el momento que yo mueva la mesa se me va a dañar todo mi levantamiento. Bueno, lo mismo va a pasar cuando lleguen a su práctica de laboratorio. Van a tener que llegar allá al bobo y si no tienen punto de referencia, pues ponen su punto de referencia. Este es mi punto de referencia. Marcan ese punto y dicen, este punto ya no, yo sé que no se va a mover y desde aquí voy a empezar a hacer toda mi nivelación. Voy a obtener todas las diferentes
alturas a lo largo del terreno. ¿Listo? Entonces, ese punto, lo importante es que ese punto solo va a ser aplicable a esta área de estudio, a este salón. Probablemente si sacáramos un poquito la nivelación, a esta área de acá, pero no puede ser aplicable a un levantamiento en su casa, por ejemplo. Ese punto no es solo aplicable para el área en donde están. Esa es la primera condición. La segunda es que como ese punto no se mueve, yo puedo determinar las diferentes alturas a partir de ese punto. ¿Listo? Entonces, a ese punto ya dije, este va a ser mi punto de referencia y le voy a decir que este punto, la cota es 100. ¿Listo? Dije, este es mi punto de referencia y va a tener cota 100. ¿Eso qué implica? ¿Qué se les ocurre que implica que yo diga que este es el punto 100 o que tiene la cota 100, perdón? Es arbitrario, cota 100. Sí. ¿Listo? Entonces, más o menos véanlo así. Exactamente. Entonces yo llegué y dije, este es mi punto A y es 100. ¿Listo? Entonces ese punto 100, ¿qué significa? Que yo automáticamente establecí un datum, ¿cierto? Y dije que esta distancia vertical entre ese datum y ese punto es 100. ¿Listo? Ahora, aquí llega el momento de la revelación, porque yo les había dicho, uno piensa que se entra, como que se adentra a la Tierra y empieza a medir las alturas desde el datum o desde el nivel del mar, y no es así, porque lo que vamos a hacer de ahora en adelante simplemente es medir la diferencia de altura de este punto con otro que ponga acá. ¿Listo? Diferencia de altura. Diferencia de altura. ¿Listo? Dime. Ya vamos para ahí. Dame un segundo. Entonces, yo me paré ahí, 100, ¿cierto? Y ahora, quiero el siguiente punto y tomo la diferencia de altura entre este punto y este punto. ¿Cómo hallo la cota? $100 más o menos la diferencia de altura que tomé, ¿cierto? Entonces, en términos prácticos, ¿qué vamos a hacer? Simplemente medir diferencias de alturas para hallar las cotas. Las cotas es un resultado a partir de medir las diferencias de alturas, pero no es que nos vamos a adentrar y ir hasta el plano y medir, ¿sí? No, eso no lo vamos a hacer. Simplemente las diferencias de altura. Ahora, tu pregunta. Yo te hago una contrapregunta. ¿Tú crees que yo puedo poner 0 como, como la cota de referencia? ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo 0 aquí y mido la diferencia de altura aquí, ¿cuál va a ser mi cota? Negativa. ¿Listo? Que eso no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Puede pasar. No tiene ningún lío. Solo que nosotros no nos gusta complicarnos la vida y ponemos una referencia con un número grande para que cuando uno baje en el terreno, por así decirlo, no tenga negativos. ¿Listo? Entonces, en términos prácticos, ¿esto qué va a pasar? Este punto de acá es 99.8, este es 99.5, este de acá digamos que ya sea 98, este sube a 99 de nuevo, al empezar desde 100. Si estuviéramos en 0, entonces empieza a ser negativo y cuando hagamos cálculos de muchos puntos, puede que nos compliquemos la vida. Entonces es mucho mejor utilizar un número grande. 100, 1000, 10.000, 1.000.000. ¿Listo? Cualquier número que ustedes quieran utilizar les sirve. 500, 200, 300. Bueno, les sirve. Generalmente, yo les recomiendo utilicen el 100. Bueno. ¿Bien? ¿Claro para todo el mundo? ¿Sí? ¿Hubo revelación o no hubo revelación? ¿Sí?
Ahora, como tiene unas características o unas restricciones, por así decirlo, a su vez tiene unas ventajas y unas desventajas. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que yo llegué a este salón y dije, listo, no tengo punto al que amarrarme, no tengo un punto de referencia, voy a poner ese 100. Puse el punto 100, de pronto lo marqué en el piso, le puse algo de pinturita, tin, y empecé a nivelar. Entonces, eso implica que yo haga un levantamiento muy rápido. ¿Listo? Ahora, posibilidad de hacer correcciones locales. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, parto de aquí, ¿listo? Parto de aquí, subí acá, este es otro punto, después me fui para allá, para la otra esquina del salón, ese es otro punto, bajé otro escalón, ese es otro punto, me di acá, este es otro punto, y después volví a este punto de acá. ¿Listo? Ese es el levantamiento que hice en este salón, para que lo tengan así de referencia. Si uno lo ve desde arriba, más o menos es lo siguiente, fíjense. Partí de esta referencia, subí acá, pasé aquí, otro punto acá, e hice como este circuito, fíjense. Pasé de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá. ¿Listo? Y medí las diferencias de alturas entre todos esos puntos. Si yo calculo las cotas de todos esos puntos, idealmente, ¿qué debería pasar cuando yo vuelva a este punto? Exactamente. ¿Sí entienden por qué? 100, que sea 100, ¿sí? Porque yo partí de 100 y debería llegar a 100 si hice bien el levantamiento. ¿Qué pasa? La vida no es perfecta. Siempre tenemos dificultades, obstáculos, demás. Y resulta que no vamos a llegar a 100. Entonces, cuando dice ahí que tenemos la posibilidad de hacer correcciones locales, es porque como sabemos que hay diferentes cosas que se entrometen o que entran a jugar dentro del levantamiento de las diferencias de alturas, no vamos a llegar a 100, sino vamos a llegar a 100, pónganle 100,02. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que tengo 2 centímetros de diferencia. Eso no es tan grave, pero lo que pasa es que uno va y les ayuda en el laboratorio y resultan con 3 metros de error. Entonces llegaron a 103. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya cuando los errores son muy grandes, pues es muy descarado hacer correcciones de 3 metros en este lugar tan chiquito, ¿no? Pero cuando hay errores muy pequeños, los podemos ajustar, no pasa nada, ¿listo? Siempre que nosotros tenemos como un criterio. Uno dice, bueno, si me equivoco tanto más o menos, lo puedo corregir. Es lo que nosotros vamos a llamar de aquí en adelante el error admisible, ¿listo? Error admisible. Nosotros les vamos a dar los errores admisibles en principio, ¿listo? Entonces, para cada práctica decimos, el error admisible para esta práctica es tanto, 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, tantos metros. Bueno, y con base en eso, ustedes van, miden, y si les da más, les toca repetir la práctica. Bueno, si les da menos, corrigen y entregan y listo. Bueno, ahora, la principal desventaja de este sistema de referencia local como tal es que no es comparable con otros levantamientos. Es decir, este punto 100 que yo puse acá no es comparable con un punto 100 que ustedes pusieron en su casa. ¿Listo? Si yo tengo, por ejemplo, ese letrerito de Zoom me está quitando espacio. Bueno, pero hagámoslo acá. Entonces, si yo tengo un levantamiento 1, ¿listo? Donde partí de este punto A y llegué a este punto B, y en este dije 100, y tengo otro levantamiento 2, donde partí de otro punto A
y fui a otro punto B y dije que ese punto A es 100. Para todos es claro que este punto A del levantamiento 1 no es igual a este punto A del levantamiento 2. ¿Sí? Son diferentes, son levantamientos diferentes, pero tienen la misma cota. Pero al ser un sistema de referencia local, esa cota 100 no es igual en ese levantamiento 1 y en ese levantamiento 2. No son iguales, para nada. Bueno, eso es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. Entonces, ya sabemos qué hacer cuando lleguemos a algún sitio y no tengamos ningún punto de referencia. Simplemente llegamos y decimos, ¿sabe qué? Voy a poner este punto 100 y a partir de este punto 100 voy a hacer todo mi levantamiento. Pero ¿qué pasa cuando queremos hacer los levantamientos con un punto de referencia ya establecido que sean comparables los diferentes puntos en el entorno, ¿cierto? Como metros sobre el nivel del mar. Si yo digo que aquí es 2568 y aquí 2568.2, esas cotas son comparables, ¿cierto? Porque están con respecto a un mismo datum. Y si yo hoy miro otro punto en alguna parte del campus y me dice es 2499, esos puntos son comparables. Pero ¿cómo hago los levantamientos yo con esos puntos certificados o con esos puntos que me hagan comparables las diferentes cotas en los diferentes, en las diferentes partes del mundo, del entorno? Entonces tenemos lo que llamamos las referencias globales. ¿Listo? Que esas referencias globales son puntos distribuidos que uno también puede certificar, pero son puntos que los certifica el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, alias IGAC. Entonces, en el IGAC, ustedes entran y hay un visor que pueden ver los puntos certificados, y esos puntos certificados uno los puede ir a ver, y si quieren pasar ahorita por el W, van a ver una placa del IGAC que dice punto IGAC. Entonces, ese punto IGAC, ¿qué dice? Ese punto tiene las coordenadas de ese punto, latitud, longitud, norte, este, porque hay varios sistemas de coordenadas, y tiene una altura certificada. Entonces, como yo ya sé cuál es esa altura, metros sobre el nivel del mar, yo podría traer esa altura o esa cota y trasladarla, por ejemplo, al levantamiento aquí. Lo que pasa es que ¿qué implica eso? Que me toca empezar a levantar desde allá. ¿Listo? Entonces, eso en el caso de este salón no es tan grave, digamos, no es tan grave. Pero si nosotros lo quisiéramos hacer, por ejemplo, en nuestro salón del SD, claramente no lo podríamos hacer. ¿Sí? Porque trasladar esa cota de ese punto hasta allá, hasta nuestro salón del SD, pues no va a ser tan fácil. Es casi imposible, por así decirlo. Nos toca coger por las escaleras y hacer varios puntos, subir 8 pisos y demás. Entonces, ¿lo que implica? La principal desventaja de este sistema global, y es que requiere la transferencia de esas cotas al sitio de trabajo. Bueno, inclusive sigue siendo problemático para trasladarlo a un levantamiento en el BOW. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Llegamos en todos los levantamientos, hacemos nuestra referencia local, ponemos nuestro punto 100, hacemos nuestro levantamiento y después miramos si de alguna manera podemos trasladar algún punto IGAC a ese primer punto, y después de ese primer punto amarramos todas las cuotas a eso. ¿Listo? ¿Cuál es otra forma de establecer esa altura sobre el nivel del mar? Con un GPS de alta precisión, por ejemplo. Yo pongo en mi punto 100, hice mi levantamiento y después traigo un GPS y lo pongo aquí, a monitorear 6 horas. Y entonces, después de que monitorea 6 horas, proceso esa información y obtengo la altura de ese punto. ¿Bien? ¿Eso qué implica? Tener esas cotas en metros sobre el nivel del mar o sobre un datum conocido, que es el nivel medio del mar. ¿Qué podemos comparar los levantamientos
entre ellos. Es decir, ahora si yo hago otra vez las gráficas de los dos levantamientos y dije que en la cota A ya no es 100, sino es 2.568 metros sobre el nivel del mar, y después en el otro levantamiento, el punto A es 2.560 metros sobre el nivel del mar, sí son comparables entre ellos. ¿Listo? Sí puedo decir que entre ese punto A del levantamiento 1 y el levantamiento 2 hay 8 metros de diferencia. ¿Todos ven por qué? ¿Sí? ¿Listo? ¿Claros? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, lo importante, resumiendo hasta este punto. Nivelación, cotas, datum, curva de nivel, sistema de referencia local, sistema de referencia global. Eso es lo que hemos visto y lo que debemos tener hasta este momento. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo ya sé qué es lo que voy a hacer, que son medir diferencias de alturas. ¿Listo? Ya sé para qué lo quiero hacer. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Uno de esos es llegar al sitio y decir, no tengo ningún punto de referencia, entonces voy a poner mi punto arbitrario. Listo. Bueno, puso su punto arbitrario. Ya está. Ahora, ¿con qué van a medir? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué la pregunta del millón? Porque resulta que tanto los niveles como las estaciones totales, como los GPS miden las alturas o miden diferencias de alturas. Entonces, ¿yo cómo escojo cuál utilizar? Ahí yo les he dejado 3 criterios. El primero es el costo del elemento. El segundo, el tiempo disponible. ¿Cuánta plata tengo? ¿Cuánto tiempo dispongo para hacer este levantamiento? Y el tercero, la precisión requerida. Necesito una precisión milimétrica, necesito una precisión centimétrica, depende de lo que ustedes necesiten. Entonces, a mí siempre, en este punto, me gusta mostrarles una matriz como la siguiente. Entonces, vamos a poner criterio 1, criterio 2 y criterio 3. Bueno, cada columna es un equipo, en el mismo orden que están las imágenes. El nivel, la estación total y los GPS de alta precisión. Entonces uno llega y pasa por todos los criterios y dice, bueno, entonces vamos a empezar con el costo del elemento. Voy a ordenar de menor a mayor cuál es el elemento o cuál es el equipo que cuesta menos y que cuesta más. ¿Cuál creen que es ustedes el que cuesta menos y el que cuesta más? El menos, el que cuesta menos. ¿Cuál es? El nivel. Listo, el nivel más o menos cuesta unos 30, 40 millones, más o menos. Más o menos. GPS el más caro. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿No? ¿No? ¿La estación total? Bueno, de pronto puede haber una estación total que sea similar al costo del GPS, pero en realidad el GPS es más caro. Más o menos, una caja de 2 GPS, porque nos vienen siempre 2 GPS, cuesta $70,000, $75,000, más o menos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo bueno del GPS? Para mí es mi equipo favorito, porque es que ustedes lo ponen, ¿listo? Son 2 porque tiene que haber una base que corrija el otro GPS, entonces le va dando correcciones en tiempo real. Entonces uno se va con el otro GPS y va midiendo los puntos, entonces uno se demora 5 segundos en levantar un punto. 5 segundos, pase al otro punto. 5 segundos, me fui allá, 5 segundos. Y cada 5 segundos él me está botando coordenadas en XY al milímetro, en Z o en altura al centímetro. ¿Listo? Entonces, es muy rápido levantar la información con los GPS. Ya llegaremos al segundo criterio. Entonces, en términos prácticos, esto va a hacer que el equipo que menos cuesta es el nivel, seguido por la estación total y después por el GPS. Ahora, tiempo disponible y los recursos. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo yo y cuánta plata para pagar horas topógrafo tengo para que haga ese levantamiento? Bueno,
esos recursos también implican pues un alquiler de los equipos y demás. Entonces, ¿cuál creen que es el equipo que más rápido recolecta la información? El GPS, ya se los había dicho, entonces listo. Ahora, en este momento no deben tener claro en los otros dos equipos, porque yo no les he contado nada al respecto. Pero lo que pasa es que la estación total, cada vez que yo voy a armar el equipo, toma un tiempo larguito, porque hay varias cosas que nivelar y que asegurarse antes de poder utilizar el equipo. Entonces eso hace que cada armada tenga o le agregue más tiempo a su levantamiento. Entonces eso implica que vamos a tener que la estación, perdón, uy, casi me equivoco, que el nivel es un poco más rápido y la estación total está como de terceras, bueno, en tiempo. Y ahora, la precisión requerida. Entonces, ya les mencioné que el GPS tiene una precisión centimétrica en alturas. Ahora, él les va a dar mediciones al milímetro, pero les garantiza la precisión al centímetro. Bueno, porque cuando lleguemos a la clase de GPS lo van a entender, pero como está diseñado el equipo y como se comunica con los satélites y demás, solo logra una precisión centimétrica en altura. ¿Eso qué implica? Que si yo no necesito tanta precisión, puedo utilizar el GPS, pero como siempre necesitamos altísima precisión, porque necesitamos mediciones al milímetro, con precisión milimétrica, entonces vamos a tener que utilizar los niveles y las estaciones totales. Entonces uno diría más o menos 1, 1, 3. ¿Listo? Entonces si uno hace una suma, al final le dice, ¿sabe qué? En el levantamiento utilice el nivel, porque es más barato, no toma tanto tiempo y tiene una altísima precisión. Bueno, y este procedimiento, tal cual lo hemos hecho acá, es como ustedes potencialmente lo deberían hacer para cualquier tipo de levantamiento cuando lo están planeando. ¿Listo? Tengo que levantar alturas, ¿con qué lo voy a hacer? Puedo utilizar GPS, puedo utilizar estación total o puedo utilizar nivel. ¿Cuál van a utilizar? ¿Listo? Ahora, una vez nosotros sabemos que vamos a utilizar el nivel, el nivel viene con varias cosas. ¿Listo? Primero, hay varios tipos de niveles. El primer tipo de nivel es un nivel manual, que más o menos es como si ustedes tomaran un esfero, ¿cierto? Y van a hacer todas las mediciones poniendo una estaca y van a hacer unas mediciones así. No es tan preciso, porque ustedes no pueden garantizar horizontalidad. Y entonces, si no garantizan horizontalidad, las mediciones les van a quedar mal. Bueno, pero es una forma de hacer mediciones rápidas. Está el nivel automático. Ese nivel automático lo que hace es simplemente como amplificar la visión. ¿Listo? Entonces ustedes pueden medir en esas miras las lecturas de las diferencias de alturas. Bueno, entonces en cada mira uno va leyendo cuánto le da la diferencia de altura. Pero los más chéveres son los digitales, que ustedes no tienen que medir en la mira. Simplemente apretan un botón y les dice exactamente cuál es la lectura. ¿Cuál es la mala noticia para ustedes? Que no van a utilizar siempre los digitales. Van a utilizar los automáticos en una parte y los digitales en otra. Pero para el final, las lecturas van a ser en automático. ¿Listo? Van a tener que mirar a la mira, valga la redundancia, o leer a la mira. Y esta mira, los que ya han podido verla por ahí, tiene unas lecturas en específico. Bueno, ya vamos a ver cómo leerlas. Entonces, los más chéveres son los digitales, por supuesto, y en una parte de la práctica lo van a hacer con digital. Pero, en términos prácticos, vamos a utilizar más la parte automática. Ahora, el nivel por sí solo no hace muchas cosas. Si uno no tiene la mira,
no puede determinar las diferencias de alturas. ¿Por qué? Porque la mira es, algunas personas lo llaman incorrectamente una regla gigante. Entonces, esa regla gigante nos da las lecturas. El nivel sin la regla no mide. Bueno, entonces, siempre tienen nivel y mira. Para cualquier tipo de nivel necesitan una mira. Ahora, cuando ustedes toman el nivel y miran por dentro, ¿cierto? Y apuntan a la mira y miran o tratan de leer lo que les va a decir la mira, ustedes van a ver algo como lo que está aquí. Una cruz grande, ¿cierto? Esta cruz grande con dos lineecitas, una arriba y una abajo. Cada una de esas líneas horizontales va a ser una vista. Entonces, tenemos la vista superior, la vista media y la vista inferior. Siempre que estemos midiendo con niveles automáticos y que estemos apuntando a las miras, tenemos que tomar esas tres. Bueno, tomen las tres. Si están utilizando el nivel digital, él solo les va a arrojar la vista media, que la vista media en términos prácticos es lo que les va a ayudar a ustedes a determinar las cotas de los puntos. Pero cuando uno está en campo, toma las tres lecturas porque cada vez que uno mide hace la siguiente verificación. Van a coger la vista superior y le van a restar la media y a esa diferencia le van a restar otra diferencia que es la vista media menos la vista inferior. Idealmente, si medí bien, ¿cuánto me debería dar eso? ¿Cuánto? Cero, ¿cierto? ¿Todos entienden por qué? ¿Sí? Debería dar cero. La distancia, al hacer la diferencia, estoy midiendo esta distancia. Esa distancia es igual, o debería ser igual. Entonces la diferencia es cero. Pero las cosas pasan, hay obstáculos en la vida, ¿sí? Y no siempre es cero. Entonces nosotros tenemos que garantizar por lo menos, que esta diferencia sea menor o igual a 2 milímetros. ¿Listo? Por lo menos. Por lo menos. Si ustedes se aseguran de que esas diferencias les dan 0 o les da menor a 2 milímetros, están bien. Bueno, están bien. Ahora, la pregunta del millón. ¿Y yo cómo mido esta vaina? Bueno, entonces, para eso trajimos las miras. Por favor, si están ahí entre varios, cojan un pedazo de regla gigante, como le llaman ustedes, y les vamos mostrando y vamos mirando cómo podemos medir. Entonces, acuérdense de una cosa. Cada vez que ustedes miren a través del nivel, van a tener la vista superior, la vista media y la vista inferior. Entonces, en términos prácticos, es como si yo llegara y midiera aquí, ¿listo? Y aquí me bota la vista media, la vista superior y la vista inferior. Todas tres las tengo que leer ahí mismo. Bueno, ¿qué pasa? En campo, cuando yo llego y trato de medir todas esas diferencias de alturas, algunas vistas están mucho más lejos o los puntos están mucho más lejanos de donde está el equipo. Si fuera aquí, todo es muy cercano y los vamos a leer perfectamente. Pero en campo, los puntos pueden estar más distribuidos y no siempre los va a alcanzar a ver uno tal cual. Entonces, estas miras tienen un sistema de convenciones diseñado para ayudarles a medir. Bueno, entonces, si miran, en primer lugar, hay diferentes colores. Hay negro, hay rojo, hay otros que traen color blanco y negro solo, pero esta en específico trae color rojo y negro. ¿Qué significa ese cambio de color? Todo lo que esté
en color rojo o todo lo que esté en color negro continuamente implica las mediciones dentro de un mismo metro. ¿Listo? Es decir, ¿me lo prestan un momentico, por favor? Es decir, aquí empieza un metro y va hasta aquí. ¿Listo? Todo es negro, ¿verdad? Y este es otro metro, que idealmente debería aquí ir otra pieza que completa el metro. Bueno, porque llega hasta 5. Bueno, entonces esa es la primera señal o la primera convención que tenemos. Lo segundo son estos puntos que están aquí. Estos puntos. El tercero son los números grandes. ¿Lo ven? El cuarto, las es. ¿Sí las ven? Negras y blancas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos la ven? Bueno, él no. Él está mirando para adentro. Entonces, las es. Esa es otra. Y los espacios que están entre las es también cuentan. Bueno. Y ya por último, pues están las rayas de los milímetros. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a medir esta vaina? A ver cuánto tiempo tengo. Ah, está bien. Entonces voy a poner aquí tal, una línea. ¿Sí la ven? ¿Todos la ven claramente? Entonces, yo voy a empezar a medir metro, decímetro, centímetro y milímetro. Bueno, entonces, metro. ¿Cómo es el metro en esta mira? Con el número de punticos que hay ahí. ¿Listo? Entonces, metro con el número de puntos. El centímetro, perdón, el decímetro. El decímetro va a ir con el número grande. El centímetro va a ir con la patica de las es. ¿Qué significa la patica de las es? Si quieren me lo prestan un momentico de nuevo, por favor. Entonces, fíjense, tengo mi decímetro, ¿no? Aquí empieza mi decímetro, aquí termina mi decímetro. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Tengo dos es, una blanca y una negra. Entonces, cada pata es 1 centímetro. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? Entonces, según la patica de la E en la que yo esté, sé en cuál centímetro estoy. Bueno. Centímetro. Acá, pata E. Y el cuarto, pues es el milímetro, que ese sí es la raya. La raya, ahí la raya del milímetro que les marque cada uno. La pregunta que siempre me hacen, ¿y uno sí alcanza a ver el milímetro? Sí, sí lo alcanzan a ver, se van a dar cuenta, sí lo alcanzan a ver. ¿Listo? Entonces, aventúrense y díganme cuál es esa lectura que tengo ahí. Entonces, metro, vamos a hacerlo, metro, 1, ¿cierto? 1, hay un punto, metro 1. Listo. Ahora, decímetro, 9, ¿listo? Porque es el número grande. Decímetro, 9. Centímetro. No es el 2 porque empieza en 0. Entonces 0, 1. ¿Listo? Ojo con eso. Ahí ya se equivocaron 10 centímetros. O 1 centímetro, perdón. Entonces 1 centímetro de error y el error máximo de la práctica son 2. Entonces ya la cagaron. Uy, perdón. 1.92. ¿Y el milímetro? Bueno, el milímetro ahí sí está difícil, pero yo les puedo decir acá desde la imagen que es, perdón, esto es 1.91. ¿Sí? Ya me equivoqué yo. 1.91, digamos que 4. ¿Listo? 1.91, 4. ¿Bien? ¿Para todos claro? Pregunten si no lo tienen claro.
no importa. Dígame, Orlando, no entendí nada de lo de medir la mira. ¿Sí? Cojan la mira, cojan esa mira que tienen ahí, háganle una raya y traten de medirlo. ¿Sí? Una raya imaginaria, por favor, no la vayan a rayar. ¿Sí? Imaginaria, imaginaria. Señor. Un punto, 2 puntos. Metro 1, metro 2. Lo que pasa es que esto le falta un pedazo, ¿cierto? Entonces, ese otro pedazo tiene el metro 0, que no tendría ningún punto, y el primer pedazo del metro 1. ¿Listo? Estos son pedazos recortados de la mira, o sea, son pedazos de las miras. Dime. ¿Cómo? El centímetro, si me prestas un momentico, el centímetro, entonces empieza desde esta raya. ¿Listo? Si es que aquí empieza el 3, el decímetro 3, y ahora el centímetro es cada una de estas patas o espacios entre las S. Entonces 0, 1, fíjense que acá igual les dice el número más o menos grande. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Listo? Entonces aquí en ese ejemplo, digamos que era este, nos da aquí, el centímetro nos da acá, ¿cierto? Entonces por eso yo les decía que no es 2, sino es 1, porque empieza 0 y 1. El decímetro entonces este grande acá. Acá sería 3, 9, 1 y lo que les dé el milímetro, 1, 9, 2, por ejemplo. ¿Listo? Exactamente. Estos son pedacitos. Entonces, el metro 0 no tiene puntos. El metro 1 tiene 1, 2, 3, 4. Ahora, hay otro tipo de miras, como estas que están aquí, ¿listo? Que también están en el laboratorio, y ese tipo de miras no tiene puntos. No tiene puntos, pero en vez del punto, entonces empieza 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, cuando llega el primer metro, 11, 12, 13, 14. No, lo mismo. Metro 0, decímetro 1. Metro 0, decímetro 2. Metro 0, decímetro 3. También, tiene todo lo de los milímetros. Solo que digo que la referencia en esas miras no va a ser el número de puntos, sino va a ser el número grande completo que dice 0,1, metro 0, decímetro 1. 11, metro 1, decímetro 1. ¿Sí? Dime. Un segundo. Con lo que usted dijo ahorita, entonces, cambio de metro cuando cambio de color. Sí, también. Exactamente. Con el cambio del color, uno sabe también cuándo cambia el metro. ¿Listo? Señor. Con el digital, con el automático, sí, claro. Él hace el zoom. Y el digital también les mandan a... El manual, pues como están midiendo a la mira, depende de la distancia, alcanzarían en algunas partes a medir en milímetros. ¿Sí? ¿Listo? Señor. No, de hecho hay unas más largas, pero son como extensiones. Es que ya cuando es muy larga, muy larga la mira, en la parte superior empieza a bailar mucho. Entonces, así usted le esté tratando de hacer toda la fuerza posible para que no se mueva, el viento igual la va a mover arriba. Entonces, ya cuando se mueve mucho, empieza a generar error. ¿Cómo? No, inclusive ni siquiera, porque lo pasa lo mismo. Entonces, él trata de leer al código de barras, pero si la mira se está moviendo, va a leer mal. Entonces, en alturas muy grandes, no es tan recomendable utilizar la mira. Es mejor llevarlo por otro camino y que las mediciones sean un poquito más pequeñas. ¿Listo? No. Ah, sí, un ojo de pollo. Entonces, nosotros les entregamos la mira y la mira trae un ojo de pollo, que lo que uno hace los pone acá y va tratando de que quede totalmente vertical y él le va con una burbuja avisando cuando está totalmente vertical. ¿Listo? Bien, preguntas. Preguntas sobre esto, señor.
Sí. Entonces son 5. 2, Digo, 2, o sea, 2,5. 2,5. Este es 1, 2, 3, 4, 5. No, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vale. Y aquí en este, la rayita pequeña son los números. Exactamente, que son 10. Deberían haber 10 ahí. ¿Listo? Señor. Con el ojo de pollo. Sí. Ese, lo que pasa es que lo pone uno sobre una esquina. Entonces, cada vez que uno mueva la mira, él va afectando en todos los sentidos. Sí, él tiene, es con una esquina. Entonces, coge este lado y coge este lado. ¿Sí? Pero la segunda, ¿o no? Claro, ese es el 0. Ese es el centímetro 0. Entonces sería 1, 2, 3, No, 4, 0, 1, 2, 3, Ah, 4, 5. vale. ¿Listo? Es desde el 0. Si me dicen el error más común que cometen cuando están leyendo, ese del 0. No tener en cuenta el 0, porque uno está acostumbrado a contar 1, 2, 3, 4, 5. No, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es del 0. No, con los milímetros no, porque el 0 sí está marcado aquí, este grande. La raya es. Sí. Ah, ok. ¿Listo? Sí, exactamente. Solo con el 0, 1, sí, solo con los centímetros. ¿Listo? Bien. Entonces, para resumir, nivelación, cota, datum, datum local, datum global, equipos, mira, y ya está. ¿Listo? Entonces yo les propongo que dejemos hasta ahí y continuamos la próxima semana. Bueno. Gracias a todos. La próxima clase, no la próxima semana, la próxima clase. Después no me llegan aquí el jueves y me preocupo.